Hola, bienvenidos al repaso virtual de la etapa 3 de composición escrita. En esta etapa veremos la elaboración de un trabajo de investigación documental, así como sus 4 primeras fases. Y en el aspecto lingüístico veremos los prefijos y las locuciones latinas. Esperamos te pueda ayudar. Comenzaremos con investigación documental, que se caracteriza por el empleo predominante de documentos impresos como libros, periódicos, revistas, folletos, conferencias, Internet, entre otros. Y como ya sabemos, todo proceso lleva una serie de etapas para llevarla a cabo. En este caso, en la investigación documental, se divide en 7 fases. Pero en la tercera etapa vamos a ver solamente las 4 primeras. Las cuales son 1. Elección y delimitación del tema. 2. Búsqueda de fuentes de información. 3. Organización de datos. Y la cuarta, elaboración de un esquema conceptual del tema. Comenzaremos con la explicación de la primera fase, que como ya habíamos comentado antes, se llama selección y delimitación del tema. Pero ahora, ¿cómo debo de delimitar el tema? Hay ciertas cosas que debemos de saber. Una de ellas es el significado de delimitar, que nos dice que se define como señalar con precisión los límites de algo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de precisar exactamente qué es lo que se pretende investigar para de esa manera poder indicarlo en el título del trabajo. Como por ejemplo tenemos el tema de la violencia, que sabemos que es un tema muy amplio. Entonces, al momento de saber de qué tipo de violencia quiero hablar, es que voy delimitando el tema. Pasamos a la segunda fase, que es búsqueda de fuentes de información. Pero, ¿y dónde puedo encontrar toda esta información que requiero? La podemos encontrar en libros, en revistas, en material gráfico, también en periódicos, en discos compactos y la que utilizamos la mayoría, Internet. Estas a su vez las podemos encontrar en bibliotecas, en librerías, en archivos, en hemerotecas, que es un lugar donde se guardan periódicos y revistas nacionales e internacionales, en filmotecas, en pinotecas y mapotecas, que ahí se guardan filmes, pinturas y mapas. Comenzaremos ahora con la tercera fase, que es la organización de datos, y aquí hablaremos de las fichas. ¿Cuáles nos van a ayudar para organizar datos? Toda aquella información que fuimos recabando. Igual tenemos diferentes tipos, tenemos bibliográficas, hemerográficas y de trabajo, y nos menciona que no hay un formato exacto, pero se recomienda trabajar con papel blanco, grueso y sin líneas. Las medidas que deben de tener las fichas son de 12.5 centímetros por 7.5 centímetros. Para poder realizar las fichas bibliográficas, lo primero que debemos de hacer es saber dónde encontrar la información que ocupamos. Aquí tenemos un libro y como podemos ver en esta parte, en la portada, podemos encontrar el nombre de el autor, y aquí en letras pequeñas viene la editorial. Si en esta parte no viene alguno de esos datos, también podemos encontrarlos en esta parte. Los demás datos los podemos encontrar ya dentro del libro. En esta página vienen los datos restantes, como por ejemplo el título original, ya que esta es una traducción, cuál es la edición, en qué año fue esa edición. ¿Ok? Entonces, los datos como el nombre, el autor y la editorial los podemos encontrar aquí. Y los demás datos restantes se encuentran dentro del libro. Ahora diremos qué datos deben de ir en la ficha bibliográfica, así como también cómo deben de ir acomodados. Tenemos aquí la ficha bibliográfica de un autor. Comenzaremos con el nombre del autor, con su apellido primero y después la inicial de su nombre. Después tenemos el año de publicación entre paréntesis. A esto le sigue el título del libro en letra cursiva. Después sigue el lugar de publicación, ya sea la ciudad o el país, y por último tenemos la casa editorial. Pasamos ahora a la ficha bibliográfica de 2 autores, que como podemos observar nos pide los mismos datos que la ficha bibliográfica de un autor, solo que en este caso, como son 2 nombres, se va a escribir el nombre del primer autor, empezando por el apellido y después la inicial de su nombre, una coma y después el apellido del segundo autor y después la inicial de su nombre. Para poder realizar la ficha bibliográfica con más de 2 autores, podemos observar que nos piden exactamente los mismos datos que en las otras 2. Aquí lo único que va a cambiar es que se va a anotar la conjunción y antes de anotar el nombre del último autor. Pasamos ahora a la ficha enciclopedia. Comenzamos con el nombre del autor, primero el apellido y después la inicial.
después el año de publicación entre paréntesis, después sigue el título del artículo, después el nombre de la enciclopedia, después sigue el lugar de publicación y por último la casa editorial. Como ya habíamos dicho, las fichas hemerográficas son de revista y de periódico. En la hemerográfica general, los datos que debe llevar son director responsable, título de la publicación, lugar donde aparece y periodicidad. En la ficha particular, necesitamos el autor, la inicial del nombre, fecha del artículo entre paréntesis, título del artículo, nombre de la publicación y la página o páginas donde se encontró la información. Tenemos también otras fuentes de información documental como lo es la ficha de entrevista, la ficha de disco compacto, la ficha de internet y la ficha de película. Por último tenemos la elaboración e inclusión de referencia, que es de las fichas que acabas de realizar. Debemos de anotarlas en formato Word y en orden alfabético de autores. El orden es el siguiente. Primero son las bibliográficas, después las hemerográficas y por último otras fuentes de información utilizadas. Pasamos a la cuarta fase, que es elaboración de un esquema conceptual del tema. Ya una vez que tenemos delimitado el tema y las selecciones de nuestras fuentes, podremos tener una visión general de la estructura de nuestro trabajo. En esta fase vamos a analizar los primeros elementos de la investigación documental. A continuación se presenta el esquema de investigación documental que vas a realizar. En la portada se deben de ordenar de manera jerárquica los siguientes datos: institución educativa, nombre de la unidad de aprendizaje, nombre del tema a desarrollar, nombre del docente, nombre del estudiante y grupo y al final lugar y fecha. El índice, ahí se debe de anotar el número de páginas en donde está la información trabajada. Hay que recordar que el índice no lleva número de páginas, se comienza a numerar en la introducción. En la introducción se debe destacar de manera original la importancia de trabajar el tema seleccionado. Se sugiere una redacción IDC. En el esquema se clasifican los nombres de los temas y los subtemas a desarrollar. Este debe llevar el nombre del tema a investigar ya delimitado. Y por último, en las referencias se deben de ordenar las bibliográficas, hemerográficas y de otras fuentes de información consultadas hasta el momento. A continuación te presentamos algunos ejemplos de cómo debe de quedar tu índice. Y ya por último terminaremos con el aspecto lingüístico. Empezaremos con los prefijos, que nos dice que son aquella partícula de la palabra que se pone antes de la raíz para poder añadir algo a su significado. Por ejemplo, tenemos la palabra abstraer. Abs siendo el prefijo que indica separación y traer la raíz de la palabra. Pasamos a las locuciones latinas, que son palabras o expresiones extranjeras sin traducir, ya que estas suelen ser expresivas y enérgicas tal como suenan en su lengua original. Por ejemplo, si yo digo que la Universidad Autónoma de Nuevo León es mi alma mater, se entiende que yo estudié en esa universidad. A continuación les ponemos unos ejemplos de locuciones latinas con su significado en español. Y este sería todo el contenido de la tercera etapa. Solo para recordar, en la primera fase aprendimos a delimitar el tema, que quiere decir que precisamos con exactitud sobre qué es lo que queremos hablar. En la segunda fase hablamos sobre las fuentes de información y sobre dónde encontrarlas. En la tercera fase aprendimos sobre las fichas y cómo hacer estas fichas, cómo acomodar la información. Hay que recordar que las medidas de las fichas es 12.5 por 7.5. En la cuarta fase vimos cómo hacer el esquema de nuestro trabajo. Ya una vez que habíamos delimitado el tema y sabíamos sobre lo que íbamos a hablar, cómo hacer esos capítulos y subtemas. Y por último, en el aspecto lingüístico, hablamos sobre los prefijos, que es aquella partícula de la palabra que se pone antes de la raíz para formar compuestos. Y por último, las locuciones latinas, que son aquellas expresiones o palabras que se quedan en su idioma original. Esperamos les haya sido de ayuda y que hayan podido resolver todas sus dudas. Gracias.